tal? Muy buenas tardes, esta tarde bastante calurosa. Sean todos bienvenidos, este es el programa Diálogos para el Alma. Yo soy el pastor Jorge Armando Ortiz López, su servidor, su amigo, su hermano en la misma fe, y Dios les bendiga en esta tarde bastante calurosa, por cierto. Muchas gracias que en esta tarde nos empiezan ustedes a acompañar como cada jueves de 1 a 2 de la tarde. Sean todos bienvenidos, muchas gracias. Estamos transmitiendo en vivo desde un costado del World Trade Center, aquí en la mera capital de la Ciudad de México. Transmitiendo en vivo desde esta cabina de Acústica Radio. Usted también nos puede escuchar a través de www.acusticaradio.com.mx. Bienvenidos todos los que se conectan a mi red social. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Excelente tarde para desde donde me estén acompañando. Saludos para mis hermanos pastores y apóstoles allá en Venezuela, en Colombia, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argentina y Chile. Muchísimas gracias a todos mis hermanos de allá de Radio Cristiana en Chile. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Saludos calurosos y afectuosos. Bendiciones para todos mis hermanos de allá. Y bueno, pensar en este primer bloque, no sé si usted lo recuerde, hace 8 días quedó inconcluso un tema bastante interesante y bastante edificador para todos y cada uno de nosotros. La aplicación del poder de la sanidad. Usted debe de conocer que nosotros tenemos poder en el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Esta es la segunda parte de aplicando el poder de la sanidad. Y bueno, no sé si una remembranza rápidamente, se acuerda que estuvimos leyendo varias citas bíblicas, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo, en base a la fe que tenían, ¿verdad? Esas personas que acudían a Él, le decían, oye, por favor, necesito que me sanen. Fíjate que llegaban los paralíticos y todo, y decía, bueno, pues por tu fe eres sano. Bendito hombre. Es bien importante, yo lo decía hace 8 días, el factor indispensable es la fe. Es la fe, ¿sí? Otro de los factores que estuvimos viendo, indispensable, conocer la palabra. ¿Se acuerda que estuvimos viendo, verdad, que el Señor Jesucristo entró a la sinagoga, verdad, y empezó a leer la profecía del profeta Isaías, verdad, y dijo, hoy la palabra. Y todos se quedaron asombrados, todos los fariseos, todos los que estaban en la sinagoga, ¿verdad? Se quedaron asombrados, se quedaron anonadados, dijeron, ¿cómo es posible que diga este hombre que hoy se ha cumplido esta escritura? Bueno, pues estuvimos viendo, ¿verdad?, que a partir de que el Señor Jesucristo menciona, lee, ¿verdad?, y declara que esa escritura el día de hoy se ha cumplido, a hacer esos milagros de sanidad. Anteriormente, antes de que no conociera o antes de que no leyera esa palabra, esa profecía, no había hecho ningún milagro de sanidad, si usted se da cuenta. Ya en cuanto lee esa palabra y dice, esta palabra es para mí, esta palabra es mía, ahora entiendo, nada más es dar mi vida por darla, ahora entiendo que lo que tengo que hacer, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, de alguna manera no sabemos cuál es nuestra misión, qué es lo que podemos hacer, la responsabilidad que tenemos. Hasta cuando leemos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre él, ¿verdad? Hasta ese momento dice, caray, no sabía que tenía ese poder, hasta que en ese momento usted lo lee y usted le cree al Dios Todopoderoso, le cree al Señor Jesucristo y dice, perfecto, ahora yo sé, yo creo que tengo ese poder de sanidad a través de mi Señor Jesucristo. Ojo, ese poder, ¿verdad?, lo tiene que... Entonces, si usted viene un enfermo con usted y usted mano sobre los enfermos, en el nombre de Jesús usted declara la sanidad, esa persona va a ser sana. Amén. Gracias a Dios, gracias que usted es un instrumento de Dios. Y vamos a continuar en esta tarde con la segunda parte de aplicando el poder de la sanidad. ¿Qué le parece? Bueno, déjeme ver, como dato curioso, desde que se leyera este pasaje de Isaías, no había hecho el Señor Jesucristo ninguna sanidad, ningún milagro hasta que lo leyó. Después de esto comenzó a sanar y a aplicar el poder de la palabra, porque recordemos que la palabra del Señor Jesucristo es poder. Ya se lo habían autorizado, Jesús tuvo que ir a la palabra de Dios, bendito sea su nombre. Con nosotros, ¿verdad? Hasta que no se estudia y no se lee la palabra,
es como uno comienza a tener fe. Pastor, ¿y cómo obtengo la fe? Acuérdese que dice la Escritura, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a tener fe? A través de estar escuchando la palabra, pero no cualquier palabra, únicamente tienes que ir a la fuente donde emana el poder. Es como si tú tienes el poder, ¿para qué? Para sanar, para libertar, para vendar a los quebrantados de corazón. Pero si no lees y si no estudias, nunca vas a conocer la fuente de tu poder. Entonces, el poder de Jesús, ¿de dónde venía? Que fuera el Hijo de Dios. No provenía de que fuera la segunda, sino provenía de la fuente de poder, que es la palabra. Hasta que no leyó y se dio cuenta que esa palabra en ese momento se había cumplido, lo tomó con responsabilidad, ya sabía lo que tenía que hacer, ¿cierto? Entonces ya había aceptado que esa palabra había entrado en su corazón y lo llenó de fe a mi Señor Jesucristo. Vámonos al Lucas 10, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 10. Dice la Escritura: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Se acuerda que este pasaje lo leímos hace 8 días? Que hay espíritus de enfermedad, como lo vimos aquí, como lo leemos aquí en la palabra. Esos espíritus de enfermedad, ¿qué es lo que hacen? Atan a las personas. Atan a las personas, esclavizan a las personas con la enfermedad. Esta mujer tenía 18 años, que andaba encorvada y de enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, Señor, declarando la preciosa palabra, el poder de la palabra, el poder de la sanidad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego, ¿verdad?, glorificaba a Dios. Bendito sea su nombre. Imagínese, si usted tiene ese poder, lo tiene que saber. La responsable, usted le tiene que pedir al Espíritu Santo la dirección y la estrategia para poder sanar. Porque déjeme le digo, algo que me llama mucho la atención es de que el Señor Jesucristo nunca repitió el mismo procedimiento para sanar a las personas. Si usted se da cuenta, en los pasajes que estuvimos leyendo anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en Lucas capítulo 13, versículo 10, ¿verdad? 10 y 11, bueno, pues ahí primero le dice el Señor: mujer, eres libre. Le decreta la libertad. Y en ese momento, ¿verdad?, dice la Escritura que puso las manos sobre ella, se enderezó esta mujer. Hay otros que en otros pasajes que de alguna manera le dice: bueno, ¿tú crees que tu fe te salva? Adelante, levántate y anda. O sea, nunca hizo el mismo procedimiento. ¿Por quién se dejaba guiar el Señor Jesucristo? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién nos tenemos que dejar guiar? Por el Espíritu Santo. Nada de que, uy, pastor, yo ya me la sé. No, a ver, yo le digo a la persona: ven para y de alguna manera que es libre, que no tiene ya ningún espíritu de enfermedad, la declaro libre, y así hago siempre con todos. Aunque sanen o no sanen, yo hago siempre lo mismo. No. Por favor, no, usted tiene que aprender a depender de Dios y del Espíritu Santo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces, usted le eres tú, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú guíame, dame la estrategia en el nombre de Jesús. Tú dime cómo la voy a sanar en el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú crees, desafortunadamente, yo te lo decía la vez pasada, tú crees que las personas no quieren que tú las sanes. Por supuesto que sí. Nada de que, pues quién sabe si el Señor quiera. No, es que es del Señor que usted sigue enfermo. No, discúlpame. A lo mejor tienes que llevar a esa persona, si no es convertida, tienes que llevarla a un arrepentimiento primeramente, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo, bueno, le dé esa cobertura. ¿Estás de acuerdo? Tienes que conversar. Si es una persona ya cristiana que conoce de la palabra, que conoce de Dios y que está enferma, bueno, pues ahí sí. Y de usted, hermano o hermana, tiene que usted tener fe de que el Señor nos ha dado ese poder para sanar. Yo ahorita le voy a poner las manos a usted, y ahorita usted va a sanar en él. Lo haces, y lo haces sin dudar,
sin que venga un espíritu de incredulidad a tu vida, ¿verdad? No, ¿y qué tal si no sana? No, es que tiene SIDA, tiene cáncer en etapa terminal, ¿y qué tal si no sana? Tú vas y lo declaras y lo decretas que ella es sana, que él es sano en el nombre poderoso de Jesús. Nos dio poder y autoridad, ¿cierto? Digo, si no resucitaba las enfermedades terminales, bendito sea su nombre, vamos adelante como poderosos guerreros. Estamos en una batalla interminable en este momento y tenemos que llevar a cabo su poder, su autoridad, ejercerla con responsabilidad. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La palabra de sanidad y poner las manos. Ahora, yo te voy a decir una de las cosas. En aquellos tiempos, amado hermano, ¿verdad? También dice la Escritura que si alguno de la iglesia está enfermo, vaya con los ancianos, ¿verdad? Y con el aceite de la santa unción, pues bueno, se le ponga y esta persona sanará. Entre vosotros vaya con los ancianos de la iglesia. Ahora, hasta la fecha hay iglesias que utilizan, ¿verdad? Yo no sé si tú te has dado cuenta, a lo mejor tú estás en una iglesia donde utilizan el aceite. Déjame te digo una cosa, eso era parte del antiguo pacto. Eso era parte del Antiguo Testamento. Sí, pastor, pero lo dice en el Nuevo Testamento. Sí, porque recordemos que ellos todavía, los apóstoles, el apóstol Pablo, todavía se ubican en esos tiempos. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Tú vas, ¿verdad? Y en mi nombre, ¿verdad? Estas personas sanarán. O no sé si tú me puedas decir, ¿hay alguna cita bíblica donde me diga el Señor Jesucristo, oye, y vas a poner las manos y le embarras el aceite en la cabeza, y con eso va a sanar? No, hermano, empiézate a quitar todas esas cosas que nos enseñó la iglesia tradicional. Por eso es importante que la palabra de Dios y escudriñes la palabra de Dios. Pones a la persona, no va a sanar. El Señor Jesucristo no nos dice eso. Yo ya te lo leí. En mi nombre, ¿verdad? Dice la Escritura, en mi nombre echarán fuera demonios. Claro, en su nombre, que es sobre todo nombre, hermano. ¿Por qué razón? Porque ya el aceite era parte del antiguo pacto, era parte de la causa comercial. Regreso, no te vayas, quédate con tu servidor. Esto se pone cada vez interesante. Y mira, me quieres mandar tus comentarios, me quieres mandar a lo mejor tus dudas, tus preguntas, pastor, ¿cómo le hago aquí? Fíjese que tengo esta situación y todo. Adelante, lo puedes hacer. No te preocupes, mándame tu comentario o mándame tu opinión o mándame lo que tú creas, lo que tú piensas, ¿verdad? Con respecto a la realidad que estamos viendo ahorita. Regreso, no te vayas, vamos al primer corte con bendiciones.